Hola, muy buenas tardes, noches, días, profesor. Esta es mi línea del tiempo y abarca los 5 temas que hemos visto en clase. Empezamos con la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio de 1914 es el incidente de Sarajevo, donde muere asesinado el archiduque Francisco Fernando. Después de ahí nos pasamos al 1 de agosto de 1914, donde Alemania declara la guerra a Rusia y 2 días después se la declara a Francia. En febrero de 1915, Alemania envió una poderosa ofensiva a Rusia. En 1916, Alemania inició ataques contra Francia y en 1917 se libra la Revolución Rusa. En febrero de 1917, el pueblo apoyado por el ejército se apodera de Moscú en Rusia y Petrogrado, que ahora es San Petersburgo. En 1918, a mediados, interviene Estados Unidos y derrotan a los ejércitos alemanes en septiembre. El 11 de noviembre de 1918, Alemania y los países vencedores firman el armisticio, que es la rendición de Alemania. En 28 de julio de 1919 se firma el Tratado de Versalles o Tratado de Paz, y donde firman más de 50 países. Ahora abarcamos el fascismo, que duró de 1922 a 1939, y el periodo entre guerras, que duró de 1919, que terminó la Primera Guerra Mundial, y termina en 1939, que inicia la Segunda. En 1919 surge un movimiento de corte fascista en Múnich con el nombre de Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, creada por Adolfo Hitler. En 1921 el Partido Nacional Fascista aún era muy débil. En 1922 comenzó a hablar de revolución, y el octubre de ese mismo año organizó la marcha sobre Roma, conformado por los militares fascistas llamados Camisas Negras. Adolfo Hitler encabezó una insurrección en contra de la República en 1923, lo cual también llevó a la crisis de 1919, estableciendo los regímenes totalitarios. En enero de 1933, Hitler toma posesión con poderes ilimitados. En 1938 se firmó el Pacto de Múnich por Italia, Inglaterra y Francia, que combinó que Checoslovaquia cedería a Alemania parte de su territorio. En mayo de 1939, Hitler y Mussolini firmaron el Pacto de Acero, que significa que no se pueden atacar y deben de ayudarse mutuamente. En agosto de 1939, Alemania y la URSS firman el Pacto de No Agresión. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia, poniendo en práctica la Guerra Relámpago. Y el 3 y 4 de septiembre de 1939, Inglaterra y Francia le declaró la guerra a Alemania por presión a que dejara de invadir. En julio de 1940 inició la Operación León Marino, con un ataque aéreo sobre las principales ciudades inglesas. En 1940, Alemania invade Noruega y Dinamarca, y en mayo invade Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y más tarde, un mes más tarde, invade a Francia. En 1940, Japón firma una alianza con Alemania e Italia, estableciéndose el eje Berlín-Roma-Tokio.
Después, en abril de 1941, el ejército llamado Afrika Korps invade Yugoslavia y Grecia. En junio de 1941, invade la URSS mediante el Plan Barbarroja. Los aliados abren el segundo frente el 6 de junio de 1944, conocido como el Día D. En abril de 1945, los aliados llegan a la frontera alemana, en tanto el Ejército Rojo toma Berlín. El 30 de abril de 1945 se suicida Hitler. El 8 de mayo de 1914, Alemania se rinde. En julio de 1945 se reúnen José Stalin, Harry Truman, Winston Churchill para negociar acuerdos. El 6 y 9 de agosto de 1945 se lanzan las bombas de Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945 el gobierno japonés se rinde. Para esto también cabe recalcar que México tuvo algo que ver en la Segunda Guerra Mundial y nos habló sobre el Escuadrón 201, que fue el escuadrón de 300 hombres, de los cuales murieron 8 o 9. Y esta sería mi línea del tiempo. Gracias por su atención. Hasta luego, profesor.